Para abordar este y otros asuntos de actualidad nos acompaña el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Santiago Cervera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos visto hoy la contestación tan magnífica que ha hecho la sociedad española contra el aborto. ¿Por qué Zapatero y Aído tienen tanto interés para sacar adelante esta ley? Bueno, tendríamos que recordar cómo hemos llegado a este punto en el que estamos viendo decenas de miles de personas en las calles de España protestando contra este asunto. El Partido Socialista no tenía este tema en su programa electoral, lo primero. En segundo lugar, montan una subcomisión parlamentaria que despachan en el Congreso de los Diputados en apenas 2 meses en un asunto tan absolutamente trascendente como este. Y además reúnen, como se ha visto antes en la información, a esa comisión de 8 llamados expertos, algunos de los cuales, por cierto, altos cargos de la Administración socialista, para avalar un informe que luego dé lugar a que el Gobierno modifique la ley. Y ahora nos anuncian que efectivamente durante este año vamos a tener que hablar de este asunto, porque será después del verano cuando ya el Consejo de Ministros apruebe un anteproyecto de ley. Bueno, realmente estamos ante una actitud por parte del Partido Socialista intentando recuperar un protagonismo que efectivamente está perdiendo por otros tipos de temas. Por eso precisamente, a lo mejor algunos piensan, don Santiago, que este tema, el del aborto, es una cortina de humo para evitar hablar de otros temas, como esa crisis económica, que es un problema de primera magnitud, y otros, sin embargo, piensan que no es una cortina de humo y que es una prioridad del Partido Socialista imponer esa cultura y que cambie a sus anchas el aborto, la eutanasia. ¿Qué opina? Mire, que sea como sea, es imposible que el Partido Socialista imponga a la sociedad una cuestión tan siniestra como esta en las actuales circunstancias. Hemos visto una enorme contestación social, lo estamos viendo aquí en las calles, pero por ejemplo hemos visto, antes que hablábamos de esos 8 supuestos expertos, un manifiesto que ya ha sido firmado en apenas 2 semanas por más de 1000 catedráticos, humanistas, científicos, miembros de las academias que rechazan este planteamiento. Sea como sea, les puedo asegurar que este tema al final lo vamos a ganar. Y lo vamos a ganar porque, entre otras cuestiones, en estos momentos el Partido Socialista no tiene una mayoría que le permita abordar una modificación tan trascendente como esta. El tema del aborto es importante, pero también hay otros asuntos de interés para la sociedad española. Durante el transcurso de esta semana y ante los últimos acontecimientos parlamentarios, Rodríguez Zapatero empieza a darse cuenta de que está absolutamente solo. El presidente del Gobierno no cuenta con el apoyo de sus antiguos socios y cada vez son más los que se echan a la calle para protestar por su gestión. Enrique Campillo. La gran herida se produjo tras las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco el pasado 1 de marzo. Desde entonces, los que eran socios de Zapatero en el Congreso le han dado la espalda y durante las últimas semanas hemos visto a un presidente que suda tinta china para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias. El Grupo Socialista tiene que salvar los muebles como sea y por ello se ve obligado a pactar con el Partido Popular y votar en el mismo sentido que los populares en algunas iniciativas presentadas en el Congreso. Un claro ejemplo se producía esta semana en el hemiciclo. Los grupos parlamentarios de la oposición mostraban reticencias ante el plan del Gobierno contra el empleo, ya que lo consideran insuficiente y coyuntural. Así que el Gobierno se ha visto obligado a admitir enmiendas a su plan para que se puedan incluir los cambios que se consideren oportunos. El fracaso del Gobierno en la adaptación del Plan Bolonia también le está pasando factura. Miles de estudiantes protestan por cómo se está aplicando este proceso y el Partido Popular también se muestra crítico con el Ejecutivo respecto a este asunto. Por ello, el Grupo Popular ha presentado en el Pleno de la Cámara Baja una moción que persigue acabar con los problemas que se están generando en las universidades españolas. Zapatero está contra las cuerdas y este panorama no hace más que reflejar el aislamiento y la debilidad del Ejecutivo socialista. Señor Cervera, ¿hasta dónde puede llegar esta situación que está viviendo el Congreso en estos momentos? Bueno, lo que sabemos es que no puede durar mucho tiempo. Es decir, el país necesita un gobierno que efectivamente lidere los grandes retos de España. El tema de la economía, el primero de todos, esos 6.000 parados diarios y esta situación de decrecimiento económico que nos está trayendo la peor crisis que hemos conocido. Pero asuntos como el que también se recogía en la información, el tema de Bolonia, por ejemplo. Bueno, pues son ejemplos de cómo necesitamos un gobierno que lidere los grandes retos del país. Y en estos momentos, por la situación parlamentaria de Zapatero, no puede haber ese gobierno no existe. Es un gobierno, un Partido Socialista en el que ahora mismo de lo que se están ocupando es fundamentalmente de intentar trapichear cada acuerdo parlamentario y efectivamente esto no es lo que el país necesita para abordar sus grandes retos. ¿Y estamos, don Santiago, cada vez más cerca de una posible moción de censura contra el señor Rodríguez Zapatero? Pues no lo sé y además sí sé que las mociones de censura no se anuncian, se registran ante el Congreso de los Diputados. Lo que sí que es cierto es que esa es una posibilidad constitucional que existe para casos en los cuales efectivamente un gobierno tenga que ser ya desalojado porque no pueda cumplir con sus funciones y además les diré que efectivamente esta es una situación que cuando se tenga que producir no se deberá anunciar, sino que se deberá actuar tal y como está previsto. Don Santiago Cervera, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.